Y ojo a este dato, porque fue motivo de la ira de Maduro el fin de semana. La misión de observación electoral que dirige Alejandra Barrios, que hace una labor bien importante en temas de elecciones, alertas tempranas, corrupción electoral, corrupción política, también pudo comprobar, pudo ratificar el triunfo de la oposición en Venezuela, la misión de observación electoral. Y esto llevó a que Maduro incluso insultara a la famosa MOE este fin de semana en varias de sus intervenciones. Pues queremos saber cómo hizo la misión de observación electoral para hacer esa corroboración y esa comprobación. Saludamos a Alejandra Barrios, que es su directora y que está con nosotros aquí en Radio Red, Una Mirada Diferente. Alejandra, buenos días. Gracias por su tiempo. No, muy buenos días a todos los oyentes. Un placer estar con ustedes. Alejandra, quisiera de entrada abrir un paréntesis. Hoy puedo decir que la misión de observación electoral es de Colombia o ya tiene un ámbito de acción más amplio, más latinoamericano, más andino. No, la misión de observación electoral es colombiana. Sí tenemos un ámbito de acción más amplio, inclusive la MOE tiene la Secretaría General de la Red de Organizaciones que en América Latina hacemos observación electoral. Estamos en el panel de dirección de la Red Mundial de Organizaciones que hacen observación electoral, pero somos una organización made in Colombia, con metodologías colombianas y orgullosamente colombianas. Muy bien, excelente tener ese punto claro. Vamos al grano. ¿Qué hicieron ustedes y cómo comprobaron que ganó Edmundo González las elecciones del 28 de julio? Bueno, entonces lo primero que hay que recordar es cómo funciona el sistema electoral venezolano. Es un sistema electoral técnicamente muy diferente, tecnológicamente muy diferente al colombiano. Allá se vota de manera electrónica, es decir, los ciudadanos van a unas máquinas, hay 30.026 máquinas en todo el país que equivalen a las mesas de votación, es decir, mientras en Colombia tenemos 110.000 mesas de votación, en Venezuela hay 30.026 máquinas. Al finalizar la jornada electoral, cada una de estas máquinas, pues hagamos de cuenta que estamos frente a una caja registradora, digamos, para poder imaginarnos qué es lo que está pasando, vamos, votamos y al final de la jornada electoral emite una tirilla como la que nosotros vemos en el supermercado y esa tirilla tiene los resultados electorales agregados de lo que pasó a lo largo del día. Y hay unos votos que se depositan en una urna que están impresos por la máquina y que el ciudadano deposita. ¿Qué es lo que hoy tenemos en la página web www.resultadosconvenezuela.com? Tenemos las imágenes de esas tirillas que son solicitadas y se le entregan a los diferentes jurados de votación. Entonces ellos tienen esa información, los jurados de votación, los testigos electorales tienen esas tirillas que se imprimen ahí mismo y esas tirillas fueron subidas a esta página web. ¿Qué hace la misión de observación electoral? Hacemos una validación de la integridad de los documentos. Entonces, igual que una tirilla de supermercado que tiene su propio mecanismo de seguridad, estas tienen unos mecanismos de seguridad reforzados porque estamos hablando de la voluntad de los ciudadanos. Tienen un código QR que genera un registro de archivo plano, es decir, un registro de que la votación que yo estoy viendo también la puedo ver en el QR en forma de archivo plano. Tiene un código hash que hagan de cuenta que es como la cédula de ciudadanía o es como la huella digital, donde se puede verificar cuál es el centro de votación, la parroquia, el municipio, el estado. Eso fue lo que nos permitió armar la base de datos y cuenta con unas firmas, que es cuando uno va, por ejemplo, a un almacén y firma, paga con la tarjeta de crédito, que firma con un lapicero con el dedo, cuenta con 6 firmas, que es lo que permite saber que allí hubo unos testigos electorales y unos jurados de votación. Hecha la validación de la integridad electoral, elaboramos la base de datos. Esa base de datos que nos dice 3 cosas. Lo primero, que hicimos una revisión del 73% del total de las actas. El total de las actas son 30.000, revisamos 21.900 actas. Segundo, que ahí nos da una votación de 9,5 millones de votos. Y tercero, que de acuerdo a esa votación de 9,5 millones de votos, de acuerdo a esta base de datos, el candidato presidente Maduro sacó 2,800,000 y el candidato González sacó 6,300,000, información que difiere por la entregada, por el dicho, porque no hay soportes,
por parte del Consejo Nacional Electoral, que da un resultado diferente. Alejandra, tremendo que nos explique lo de la tirilla porque tal vez no comprendíamos bien cómo era el sistema electoral venezolano. Y el mundo entero está pidiendo las actas. Todos los gobiernos que han pedido verificación de las elecciones están pidiendo las actas originales. Usted nos dice que alcanzaron a revisar casi que 21.900 actas. ¿Cómo las construyeron, Alejandra? ¿Y tuvieron acceso a las otras actas, a todas, digamos? No tuvimos acceso, que fue lo que logramos verificar porque hacíamos la triple validación, la del QR, la del código hash y la de las firmas, del 73%. En esta página está el 80% de las tirillas, pero no fue posible para nosotros hacer una lectura de 2.580 actas. ¿Por qué no fue posible? Porque como son fotos o son escáneres, si alguno de los números no es claro, no podíamos hacer la verificación de la integridad del documento. Entonces para nosotros era muy importante poder hacer una base de datos completamente limpia que pudiera ser verificada sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo, sobre todo, de duda de que estamos hablando de las actas que estaban en esa página web y que eran completamente reconocibles por cualquier persona, por ustedes o por un auditor internacional. Es decir, podía verificar que la información que estábamos poniendo era la información que correspondía a una foto o a un escáner. Ahora, Alejandra, ¿alguna posibilidad lejana, remota o cercana de que esas tirillas correspondientes a esas fotos o a esos escáneres hubieran sido alteradas de alguna manera? ¿Podría darse? Pues miren, lo que yo digo es, Venezuela tiene un sistema electrónico muy robusto. Cuando uno ve las actas, uno ve que las actas tienen unos mecanismos, 3 mecanismos de seguridad, pero todos sabemos, se falsifican los dólares y se falsifican los euros. Es decir, todo puede ser sujeto a falsificación. Pero ¿qué es lo que nosotros señalamos frente a eso? Hicimos una validación muy juiciosa de la integridad del documento y lo que hay que demostrar es en contrario. Es decir, quien tiene absolutamente toda la trazabilidad de los documentos, las imágenes de los documentos, las bases de datos, absolutamente toda la información, todos los agregados, es la autoridad electoral venezolana. La forma de desacreditar esta información que está publicada en una página web que todos podemos acceder no es a través de un dicho, es a través de la demostración efectiva que la información que está ahí es una información incorrecta o es una información que fue manipulada. Porque lo que tenemos ahora es unas actas donde se ha revisado la integridad de las mismas, donde vemos que hay coincidencias en los 3 pasos que se señalan, que permiten armar la división política de Venezuela hasta el puesto de votación frente a un dicho. Es decir, tienes la evidencia frente a un dicho, que es, no, eso no es cierto. En materia electoral, como en la mayoría de las cosas que hay en el mundo, no es a través de dichos que se confirman o se desmienten los hechos, es a través de demostraciones objetivas, sobre todo cuando esa información se tiene. Sí, Alejandra, a propósito de lo que usted ha dicho de demostraciones objetivas y demás, hay varias versiones según las cuales muy probablemente el Consejo Nacional Electoral venezolano puede declarar nulas estas elecciones, convocar a otras para así lavar el nombre de Maduro, de todo este escándalo y polémica y decir que en diciembre ya finalmente ganó y punto. ¿Hay alguna organización que pueda decir esto? Sí, efectivamente hubo fraude, como lo está diciendo Maduro, y hay que convocar a otras, o solamente a la palabra de ellos. Pues es que toda la evidencia está y por eso es lo difícil y lo triste de la situación en la que nos encontramos. Claramente el gobierno venezolano es autónomo, claramente el gobierno venezolano es soberano, puede tomar las decisiones que considere, pero sería absolutamente lamentable que sin una auditoría internacional teniendo toda la información. Es que hoy uno puede hacer rastreo, trazabilidad, identificar dónde hubo un problema, si efectivamente los hackearon, saber exactamente cuál fue la afectación del hackeo, a qué se dirigió el hackeo, dónde están los puntos vulnerables. Es decir, hoy la tecnología permite hacer toda la trazabilidad de una información que ellos tienen. Volver a repetir elecciones para tener un resultado diferente al que hoy tienen ellos en su poder,
no solamente termina siendo un desgaste democrático, termina siendo un desgaste para la ciudadanía, pero además lo que termina fortaleciendo es la imagen de debilidad democrática en el país venezolano cuando ya hubo un proceso electoral y el mundo, los países, los vecinos, lo que les están diciendo es: confiamos en la tecnología que usted utiliza en su proceso electoral, confiamos en esa tecnología, muestre los resultados Sí. que se obtuvieron. No se está hablando del fraude, sino de los problemas de verificación de los dichos. Entonces sería muy lamentable llegar a otra situación. Ahora, Alejandra, usted ha explicado muy bien cómo fue el procedimiento, cómo comprobó la misión de observación electoral de Colombia que González ganó en Venezuela, el análisis de las tirillas de votación que habían sido subidas a una página web permitió comprobar y ratificar el triunfo de González. La misión de observación electoral analizó y revisó el 73% de las actas que arrojaron 9,5 millones de votos equivalentes a eso. Maduro 2,800,000 y González 6,300,000. Con el 27% restante que faltó por verificar o por revisar, porque ustedes revisaron el 73%, ¿no le alcanza a Maduro para superar a González? No le alcanza no por el 27% restante, sino por dos informaciones que entrega la autoridad electoral que no han sido controvertidas. Y aquí quiero ser absolutamente clara, señalando que esa información no ha sido controvertida ni por la oposición ni por el presidente Maduro, porque es una información que entrega la autoridad electoral. En el boletín número 2, que es el último boletín que entrega la autoridad electoral, dice que hubo un total de 12,335,000 votos al 96% de la votación. Es decir, en el segundo boletín ellos señalan que han hecho una revisión del 96% de las actas. Si frente al 96% se tienen 12 millones de participación de los ciudadanos, el candidato González tiene 6,300,000, el candidato presidente tiene 2,800,000, pues tenemos una diferencia de 2,500,000. Por simple matemática, si faltan 2,800,000 votos para tener el total de la votación, pues sencillamente ya es aritméticamente imposible. Claro. Que en el entendido incluso, Alejandra, las elecciones. En el entendido incluso, Alejandra, remoto de que todo el resto, todo el 27% restante hubiera votado por Maduro, ¿verdad? Ni siquiera así. Sí, el 3% de lo que señala el Consejo Nacional Electoral, que dice que es lo que falta, en el entendido de que todo el 3% haya votado por el candidato Maduro, con la información que hoy hay disponible es imposible que gane el candidato presidente. Ahora, la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, que cumple este papel tan importante, ¿conoció alguna suerte de argumento de justificación del Consejo Nacional Electoral para haber arrojado un resultado tan distinto como el que se conoció en la noche del domingo? ¿De dónde habrá sacado la cifra? No, lo que ellos señalan, nosotros no conocemos ningún argumento diferente al dicho frente a unos resultados electorales que claramente no concuerdan. Lo único que señala tanto el Consejo Nacional Electoral como el candidato presidente es que hubo un hackeo. Entonces vamos a ver, y aquí vuelve y juega la diferencia con el sistema colombiano. En el sistema venezolano las máquinas son unas máquinas bobas. ¿Qué significa que es una máquina boba? ¿Qué es una calculadora? Uno señala por quien quiere votar, te botan un papelito, uno deposita ese papelito en una urna para poder comprobar que lo que me dice la calculadora es lo mismo que se depositó al final del día, y después la máquina boba me saca una tirilla y me imprime una sumatoria porque es una calculadora grande. La conexión se hace vía telefónica, no se hace por internet. Eso sí, para evitar hackeos, para evitar interferencias. Ustedes saben que el internet es lo que más permite perforaciones de seguridad. Se hace a través de, y lo voy a poner entre comillas, digamos, una conexión telefónica absolutamente segura, que como lo señaló la misma autoridad electoral, era imposible de poder hackear, de poder intervenir, de poder nada, porque es al viejo estilo. Las actas que se tienen, que se hacen públicas, son unas actas que se imprimen antes de cualquier conexión de la máquina.
Entonces, si hay una diferencia entre lo que las máquinas imprimieron y el resultado que tiene la autoridad electoral, lo que tendría que señalar la autoridad electoral es si ellos posiblemente fueron hackeados y por eso posiblemente el dato que ellos están dando no corresponden a la voluntad de los ciudadanos venezolanos. Pero en tanto ellos no permitan auditorías y no entreguen la información, es imposible saber qué fue lo que pasó dentro de la autoridad electoral para que no hagan pública una información que tienen desde el día domingo en horas de la noche, a más tardar el día lunes en horas de la mañana, porque los sistemas electrónicos son muy rápidos, así que la información a más tardar, demorándose, la tenían el lunes en horas de la mañana. Alejandra, ¿existe algún instituto, entidad, universidad que sirva como el fiel de la balanza, por decirlo así, que sea como, porque ellos, los venezolanos, el régimen ya obviamente entró a descalificar lo que ustedes dicen y lo que digan distintos institutos, centros, etcétera? ¿Hay alguna entidad que se considere como la última instancia que pueda decir, mire, esto fue una manipulación o esto es auténtico? ¿Existe? A nivel electoral, no, hablando, claro. No hay, porque cada país es soberano. ¿Qué es lo que se estila y cuál es el uso internacional? Las observaciones electorales internacionales. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido presencia de la Unión Europea, que fue lamentablemente desinvitada por Venezuela. En América Latina tenemos también la Organización de Estados Americanos, que tiene también un cuerpo muy robusto para hacer observación electoral, que es el DECO, que en la medida en que Venezuela indica que no hace parte de la OEA, pues tampoco es invitado a hacer observación electoral. Tienes UNIORE, tienes otras organizaciones, pero ya en este momento en lo que estamos es la necesidad de un panel de expertos de diferentes organizaciones en materia electoral, de estadísticos y de ingenieros de sistemas que puedan hacer una revisión integral al sistema, los resultados electorales, un análisis de datos para poder determinar con certeza cuál es el resultado electoral frente a las controversias que hoy se han presentado en el vecino país de Venezuela. Pues Alejandra, más claro para dónde. La misión de observación electoral de Colombia, ya muy prestigiosa, muy reputada en el continente, hizo también su propia medición, su propio análisis a partir de todo el proceso que ella nos explicó aquí, de las tirillas de votación que fueron subidas a la página web, fueron comprobadas y ratificadas, logró la MOE analizar y revisar el 73% de las actas y los resultados fueron contundentes. Eso equivalía a ese 73% a 9,5 millones de votos. Maduro obtenía 2,800,000, González 6,300,000, con lo cual González ganó la presidencia en Venezuela. Otra historia cuenta el gobierno de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral. Y ahí estamos, una semana después, está todo absolutamente claro y ahí estamos, negando el régimen lo que ocurrió en contra de una evidencia palmaria, además. Lo que dicen los abogados, la palmaria evidencia demostrativa. No dichos, sino hechos. Alejandra, gracias. Bienvenida aquí a Radio Red, una mirada diferente. Muy amable Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral. Juiciosa la tarea, hecha la tarea, incontrovertible parecería, ¿no? Es que si el gobierno de Venezuela, el régimen dictatorial de Venezuela tuviera alguna pruebita, ya la habría sacado hace tiempo, además porque lo que hemos dicho acá, constitucionalmente son 48 horas de plazo para presentar esos resultados y no pasó. Pero chévere que la MOE haya hecho el trabajo, porque fíjese, en el momento en que vayan a investigar o lo que si pasa algo o no pasa o lo que sea, tienen muy claro lo de las actas de 3 mecanismos de seguridad, actas que ellos revisaron, 21.900 actas, de esas más o menos 25.000. Yo creo que ya con estos trabajos muy específicos de verificación, pues le va a quedar muy difícil al presidente Nicolás Maduro cambiar las cosas. La Associated Press también hizo una verificación y obviamente también dio un resultado desfavorable para Maduro. Diosdado Cabello dijo otra cosa en relación con el plazo, ¿lo escucharon? Ajá. ¿Ustedes de dónde sacaron? Nosotros tenemos 30 días para entregar las actas. Ah, qué tonto. Nosotros tenemos 30 días. Y además van a ser 30 días para demostrar que hubo un hackeo, porque le van a apuntar a Elon Musk.
están en eso. Seguro. Por diciendo eso lo que él fue el escuchamos que al facilitó principio todo. del presidente Nicolás Maduro diciendo que iba a prohibir y que necesitaba ya un consejo de seguridad de los militares diciéndole qué van a hacer con TikTok, Facebook, Instagram y tal. Pero no, yo creo que esto antes desvirtúa más, obviamente, esos argumentos que ni tienen el gobierno venezolano, obviamente. 8 de la mañana, 8 minutos. En Colombia ustedes escuchan Radio Red, una mirada diferente.